Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Nos vamos aproximando a la Navidad y en este recorrido que es el Adviento que la Iglesia sabiamente nos regala para prepararnos, no solamente para celebrar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya aconteció hace 2000 años, sino que también apunta a esta segunda venida de nuestro Señor. Y en las lecturas de la Santa Misa, que nos va ofreciendo día a día, nos va apuntando a esa realidad que nosotros creemos que va a suceder, la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, nos va preparando, nos va guiando en el camino de la fe y también en el camino del bien obrar, fe y obras para alcanzar la salvación. Y justamente el texto del Evangelio que hoy día quiero reflexionar con ustedes, nos encamina a que no solamente la fe salva, así como lo enseñó Martín Lutero, y que sirvió para esta ruptura con el cristianismo y va a darse esta idea de la mal llamada reforma protestante. Entonces, muchos cristianos, pues, se han quedado con esta idea que solo la fe en Cristo salva. Pero vamos a ver con los textos que vamos a reflexionar que no solamente es fe, pero tampoco va a suceder como muchos católicos han caído en una sola religiosidad popular. Religiosidad popular que está manifestada en obras externas, nada más, en recordatorios de fiestas patronales, de las grandes fiestas cristianas que tenemos, como la Navidad, la Semana Santa. Estamos cerca de celebrar la Navidad y ya muchos han empezado, pues, a desempolvar sus pesebres, la corona de Adviento, etcétera. Pero luego sigue una dejadez en el crecimiento, en la espiritualidad, en la fe, profundizar en la vida sacramental, y eso no nos ayuda, no nos encamina a este regalo que Cristo nos da y que nos enseña San Pablo muy bonito ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, en lo que nos dice, sí, que la salvación ha sido por gracia de Dios, un regalo, un don. El hombre no lo ha obtenido por obras, como lo va a decir, no es por obras para que nadie se jacte. Nadie por sí solo se ha obtenido la salvación. No, la salvación la ha obtenido Cristo derramando su sangre en la cruz y muriendo en la cruz y resucitando, por cierto. Entonces, esa es la obra de salvación, la de Cristo, no la nuestra. Como se trata de un regalo, ese regalo hay que cuidarlo y hay que hacerlo fructificar, hay que hacerlo crecer con obras, sí, a posterior de haber aceptado a Cristo. Entonces, se entiende mal cuando se cree, se dice que solo la fe salva, y vamos a ver que no es así. Miren cómo ya San Juan, el apóstol, nos va a enseñar que sí, hay fe, pero hay que entender esto, hay que hacer un juicio, hay que hacer una reflexión, ¿qué significa creer en Cristo? Miren lo que nos dice Juan capítulo 3, versículos 16 y 19. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, miren lo que dice el texto, creer en Cristo para obtener la vida eterna. Pero miren lo que a continuación va a decir el versículo 19. Esto requiere un juicio. Esto requiere un juicio. La luz, Cristo, o sea, la luz, vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras
eran malas. Repito, porque sus obras eran malas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, sí, fe en Cristo, pero esta fe en Cristo, como vamos a leer a continuación, el Evangelio que nos sirva para meditar, para hacer un examen de conciencia sobre nuestra vida de fe, cómo están nuestras obras en orden a la fe en Cristo, ¿no? Entonces, no es solamente fe, reflexionar, hacer este juicio en el creer en Cristo, significa que debo dejar mis malas obras morales o inmorales, ¿no? La inmoralidad. Bien, pasemos a la lectura del texto, que es muy precioso. Aquí lo tenemos. Jesús está tomado del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, qué precioso. Cómo Jesús nos está invitando aquí a la sensatez. Esta sensatez, Jesús nos dice, está en escuchar su palabra, ¿no? Y ponerla en práctica. Y va a decir, no bastan con que me digan, Señor, Señor, yo creo en ti. Yo te acojo como mi Dios y mi Salvador. Y lo proclamo con mis labios y lo creo con todo el corazón. Pero miren, como dice, que la insensatez de no guardar sus palabras hace que nosotros, nuestra salvación, la fundemos o la fundamentemos sobre arena, sobre arena. Empecemos pues a hacer eh, esta reflexión sobre lo que Cristo nos enseña acerca de ser sensatos en el bien obrar. Y empecemos con esta sensatez en el obrar moral. Miren lo que Jesús nos va enseñando a lo largo del Evangelio. Aquí en Mateo capítulo 7, recordemos que del 5, 6 y 7 de Mateo, Jesús nos va a trazar lo que va a ser la proclamación del reino de los cielos. Y aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, en este precioso encuentro con el joven, ¿no? Con este joven rico, es un muchacho que ha ido desarrollando, digamos, su vida moral. De repente se le facilitó por tener dinero, no tener que caer quizás en excesos, pero lo vemos que es un muchacho que ha guardado los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver que no solamente basta eso, también hay que avanzar un poquito más. Miren, empecemos por la sensatez en el obrar moral. Un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contesta, miren, y no le va a contestar, le va a decir solamente, ten fe en mí, nada más. Es suficiente con que hayas venido en mí, hayas creído en mí, y no. Vamos a ver lo que le dice. Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Repito, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, y amar al prójimo como a sí mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Para entrar en el cielo, en la vida eterna, la salvación, Jesús manda a cumplir los mandamientos. Ahora, uno dirá, pues yo no mato, yo no robo. Pero cuidado, dentro del cristianismo, mucha gente ya no se está casando, solamente están en concubinato, y eso también es un pecado mortal, la fornicación. Eh, bueno, ciertamente no se mencionaba en los 10 mandamientos allá en el Éxodo capítulo 20, del versículo 3 en adelante, ¿no? Pero acá la iglesia, comprendiendo bien todo el desarrollo en el Nuevo Testamento, y la enseñanza de Cristo, es que también la fornicación, el no casarse y vivir sexualmente con la pareja, eso también es pecado mortal. Ahora, alguien dirá, no, pero yo estoy casado, este, cumplo los domingos en ir a misa, honro a mi padre, a mi madre, no robo, pero ojo, de repente han cometido un aborto. Ahora, otro dirá, pues no, yo no he matado, no he cometido adulterio, no he hurtado, no robo, pero habla mal del prójimo, ha hecho calumnia del prójimo, ha llevado una calumnia que ha destruido quizás un hogar. No, es completo, no podemos fallar en ninguno de los mandamientos. Obviamente, no lo vamos a hacer a la perfección. Podemos caer en pecados veniales, pero esos pecados no son de muerte, como nos va a enseñar el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 16 y 17. Entonces, sensatez en el obrar moral. Tenemos que guardar los mandamientos. Pero bueno, ahora no solamente se requiere tener esa sensatez en el obrar moral. Vamos a ver que a continuación, en este encuentro con el joven, Jesús también llama a tener sensatez en el obrar caritativo con el prójimo. Miren lo que nos enseña aquí Mateo. Estamos en Mateo capítulo 19, ahora vamos al versículo 20 y 21. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta? Jesús le dijo, si quieres, ¿no?, ser perfecto, o sea, la perfección espiritual, la santidad, entiéndase así, no perfecto en que todo lo hacemos sin fallar, infaliblemente, no se trata de eso. La santidad, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres. Y repito, y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Precioso lo que Jesucristo aquí nos está enseñando. Compartir lo que tenemos. No encerrarnos en nosotros mismos, sino expandir nuestro corazón. Hacerlo crecer. La generosidad, la compasión con el necesitado. No solamente es no realizar lo prohibido, sino también dar un paso más, ir más allá, a tener este amor por el prójimo, compartir lo que tenemos, que nos viene de Dios mismo, justamente, con aquel que está con hambre, con aquel que no tiene qué vestir, con aquel que está enfermo, con aquel que está, digamos, cumpliendo una condena por alguna injusticia. Estamos llamados a ser compasivos. Eh, no podemos decir yo tengo fe, pero ver a alguien que está padeciendo frío, que está padeciendo hambre y no darle un pan. No es que se trata de que las personas tienen que trabajar. A veces muchos no tienen trabajo, no logran encontrar trabajo por diferentes motivos y hay que prestar.
Quizás esa persona no nos pueda devolver el dinero, ya quedará en conciencia de esa persona. Pero hay que auxiliar, hay que tener este corazón caritativo, generoso, hay que condolernos, hay que llorar con las necesidades del prójimo y ser misericordiosos con ellos. Bien, entonces también hay otro obrar que es necesario para poder realizar estas anteriores obras, las primeras, las obras morales y también estas obras de misericordia. Y me estoy refiriendo a este obrar sacramental, que es tan necesario para poder practicar la voluntad de Dios. Necesitamos un alimento diario, y Cristo nos ha dejado su cuerpo, su sangre, para poder permanecer en Él y poder dar fruto, que es lo que Cristo nos enseña. Miren lo que nos dice en Juan capítulo 15, versículos 5 y 6. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Repito, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. ¿No? Repito, se echan al fuego y se queman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, Cristo, miren cómo nos está llamando a estar permanentemente unido a Él para producir fruto. Este permanecer en Él y este dar fruto, aquí son las obras morales, porque dice, así como a las ramas, ¿no? Que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Se está haciendo referencia al infierno. Es por lo que pues no hemos permanecido en Cristo por algún pecado mortal. Entonces, eso nos aleja de Cristo. Por eso es que ahí hay muchas personas que han caído pues en pecados mortales y no están haciendo esta lucha, auxiliados de los sacramentos. Miren lo que Jesús nos va a decir luego aquí en el mismo Evangelio de Juan, ya en el capítulo 6, versículo 55. Miren, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces miren cómo es que Juan 15, versículo 5, ¿no? Versículo 6 nos dice, el que no permanece en mí, ¿no? O el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Por eso es que Cristo nos ha dejado como alimento espiritual para el bien obrar, tanto en las obras morales como en las obras de misericordia, ¿no? Este sacramento de la Eucaristía, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, ¿no? Y como dice nuevamente, ¿no? El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Pero qué bonito como nos dice el versículo 57. Así quien me come, vivirá por mí. Es Cristo el que está ya viviendo en uno para poder fructificar, para poder nosotros crecer en la fe, crecer en el bien obrar. Ahora, también con los sacramentos, también Cristo también nos está enseñando la necesidad de orar, la necesidad de orar, porque este orar es ese contacto, ese encuentro con el Señor diario. Miren qué bonito cómo es que Jesús nos pide que estemos con Él, ¿no? Estar con Él en la oración, y no basta la oración, también hay que ir a los sacramentos. Mateo capítulo 26, versículo 40. Miren lo que dice. Está en el cuarto de Getsemaní, está ya en su hora, ¿no?
cerca de su pasión. Volvió desde donde sus discípulos los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces ahí está la oración para el combate espiritual. Tenemos que estar ahí constantes haciendo esta obra de oración todos los días. No es que ya me salvé y ya yo no necesito orar, no necesito trabajar espiritualmente contra mis vicios, contra mis defectos. No, es a través de la oración en la que nosotros también recibimos gracia de Dios para afrontar el día al día, los ataques del demonio, las tentaciones que enfrentamos en el mundo, etcétera. Y un aspecto más que es la lectura bíblica, sí, la palabra de Dios tan necesaria y que justamente es la que nos va a dar la salvación en Cristo. Pero como decía antes, Juan capítulo 3, ¿no? Versículos 16 y versículo 19, esta fe en Cristo va seguida de obras. Y esto es lo que nos va a enseñar también San Pablo. Miren cómo San Pablo bellamente relaciona la fe en Cristo con las obras, con las buenas obras. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Repito, ¿no? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, o sea, en el bien obrar, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, santo, ¿no? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repito, preparado para toda buena obra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, fe en Cristo y también en obras. Entonces, hermanos, seamos sensatos. Es lo que nos pide Jesucristo, que escuchemos y que pongamos en práctica sus mandatos, sus palabras, cumplir y guardar la, la voluntad de Dios para alcanzar la salvación. Seamos sabios, pues, ¿no? Hagamos nuestras obras morales día a día, luchemos contra las tentaciones, ayudemos, hagamos obras de misericordia, una limosna, un sol, un dólar, un peso, no sé, en su país, de repente una monedita, ¿no? Cargar siempre moneditas en el bolsillo para ofrecer, o billetes, ¿no? Eh, Nuestros sacramentos, la confesión, la Eucaristía, orar y la lectura bíblica. Que el Señor Dios Todopoderoso les ilumine y les guíe. Compartan el video para que podamos evangelizar a más personas. Que Dios los bendiga.